¿Qué tal, estimados? Vamos a recibir en esta ocasión a una experta artista, museóloga. Está con nosotros Elena Flores Patiño, quien es licenciada en Artes Plásticas por la Universidad Técnica del Norte. Tiene una maestría en Museología y Patrimonio Histórico por la Universidad Andina Simón Bolívar. Tiene un diplomado en Diseño Curricular por competencias. Está en la gestión de la investigación en procesos culturales de información en museografía y patrimonio histórico. Es especialista en proyectos culturales y museográficos. Se ha destacado en procesos de restauración e imaginería, proyecto Extramuros con la Secretaría de Cultura, propuesta visual, prácticas en el Centro Cultural Metropolitano, como mediadora educativa en el Museo Antropológico Antonio Santillana de la Universidad Central del Ecuador, docente en proyectos formativos en la Facultad de Filosofía de la Universidad Central del Ecuador, en proyectos extramuros, una propuesta visual en San Pedro, el Museo de Otavalo, como mediadora educativa en el Centro Cultural Metropolitano y mediadora educativa en el Museo Antropológico Antonio Santillana. Recibámosla con una bienvenida cordial y Elena, muy honrada de que esté acá con nosotros en este encuentro para que nos comente a través de su experiencia, a través de lo que ha venido realizando, para nosotros poder enriquecernos con esa información y hacerla parte de los procesos tanto artísticos como educativos. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, mi estimada Tania. Qué hermoso poder compartir con usted nuevamente, ya como profesionales. Para mí realmente fue un honor que usted me invitara a este podcast y la verdad estoy muy agradecida por ello. Realmente la formación que usted menciona y me halaga por ello, se ha dado en base a mucho esfuerzo para poder consolidar esta información y poderla transmitir a mis alumnos ahora y poder también establecer procesos culturales con enfoques críticos, que en eso nos basamos en este momento. Qué bien, qué bien. Tuve también la oportunidad de visitarla en el museo y qué alegría y qué gusto poder verla profesionalmente, cómo se desempeñaba en todas las etapas, los procesos de mediadora, pero también con las prácticas didácticas que se vuelven al mismo tiempo cuando los diferentes públicos los visitan, ¿no? Bueno, Elena, ¿qué es un proceso de mediación en Ecuador comparado con el de otros países o de otro país? ¿Cuál es la impronta que tiene aquí el ejercicio de mediación? Y en este caso, se precisaría, ¿no?, del lugar en donde usted se encuentra. Bueno, pues comencemos con el espacio. El Museo Antropológico Antonio Santillana es parte de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central del Ecuador. Es un museo arqueológico. Entonces, por ello podemos comenzar con investigaciones que nos dan herramientas para poder tener esta mediación con los estudiantes. Primero, ¿qué es una mediación? Justamente la mediación es el uso del arte como herramienta de aprendizaje para el desarrollo de diversas habilidades. Entonces, ¿qué es mediación educativa? La mediación educativa, pues, es el uso del arte como una herramienta que nos permite llegar a mayor cantidad de público. Cuando hablamos de un museo arqueológico, la parte lúdica se hace fundamental y el mediador es quien tiene esta conexión directa con el espectador para poder presentar todo el patrimonio cultural que tenemos en el museo. En este caso, desde mi área puedo afirmar que estamos todavía en pañales a comparación, por ejemplo, con Brasil o Colombia. Ellos tienen métodos mucho más avanzados cuando se trata de mediación y reflexiones críticas. En el Ecuador todavía sucede o se está tratando de incorporar lo que son procesos lúdicos y críticos.
¿Por qué? Porque los espacios museográficos se han visto como un ser impenetrable, un ser que tiene una sola verdad o una sola historia. Pero eso no es así. La mayoría de estas intervenciones, o al menos en la museología actual o la museología crítica que nosotros manejamos, es justamente para encontrar un vínculo con la contemporaneidad y también generar que los estudiantes, en este caso, porque estamos en un espacio universitario, sientan atracción por el patrimonio, tanto de forma lúdica y también como enfocada a la investigación. Muy bien, Elena. Y si bien usted se enfoca para esta parte de procesos que están dirigidos a estudiantes universitarios, ¿qué es lo que se debe considerar para los otros diferentes públicos que les visitan en este lugar? Y también resaltar si hay algún tipo de planificación específico para cada categoría, si incluyen para procesos con condiciones especiales o discapacidad. ¿Nos podría comentar un poquito más de eso? Cuando hablamos de estas propuestas, claro que está enfocado a un público, debemos tener en cuenta cuántas personas, cuál es el conocimiento previo, porque en este museo, al ser universitario, no netamente van estudiantes. Cabe recalcar que tampoco solo van de filosofía, van de historia, van de sociales, van de turismo, artes plásticas, claro está, e incluso artes musicales, un compendio gigante de visitantes. Cuando hablamos de visitantes de otras edades, por ejemplo, secundaria o primaria, claro que esa es una planificación totalmente diferente. Las mediaciones educativas nos permiten como establecer esta conexión, como ya se había mencionado antes. Entonces, debemos tener en claro cuál es nuestro objetivo. Si bien estos bienes culturales pueden llegar a ser maravillosos para alguien que tenga un conocimiento previo, lo importante es generar este mismo interés en las nuevas generaciones. Entonces, cuando hablamos de niños, por ejemplo, podemos utilizar réplicas en tamaño real para poder explicarles mucho mejor y que los niños utilicen de forma sensorial los objetos. Cuando hablamos de capacidades especiales, podemos establecer que todavía no tenemos constituido un espacio totalmente ¿Adaptado? sí, no tenemos un espacio completamente adaptado, ya que el espacio como tal en el museo es en la parte subterránea. Entonces, por ejemplo, hablamos de discapacidad física, sería imposible con alguien con silla de ruedas bajar a la parte inferior. Sin embargo, se han hecho propuestas, las cuales podemos establecer en la planta alta con muestras temporales, las cuales tienen una recopilación de un tema en específico, en este caso restauración y conservación, los cuales nos permiten hacer este diálogo más ameno con el visitante. Cuando hablamos de estrategias, hemos implementado dos, con respecto a las cédulas en braille, y también tenemos proyectos que nos están fortaleciendo, también haciendo productos solo de audio para personas que no puedan ver. Qué interesante, Elena. Qué interesante en esta parte cuando se inscriben las diferentes informaciones o etapas de los contenidos. ¿Qué tipo de fuentes de información ustedes tienen o refieren o cómo ha venido articulándose esta gestión a la par de lo que tienen los hallazgos de los objetos con su información específica? Pero yo imagino que también hacen una consideración al incluir más información o relacionada de acuerdo al periodo, cómo hacen esos nexos bibliográficos o de especialistas, cómo es ese vínculo que sostienen esa información por segmentos, por la parte de línea de tiempo, por una condición tal vez, como usted dice, que llevan a otros tipos de especialistas que otorgan una capacitación. ¿Cómo es ese encuentro bibliográfico, de investigación, del propio lugar histórico? Este es un proceso multidisciplinar.
la verdad es que las fuentes primarias han sido una base fundamental para consolidar conexiones con la contemporaneidad, ya que las culturas que tenemos expuestas son precolombinas. Por ende, las fuentes primarias nos ayudan a tener esta conexión, ¿no? con las nuevas personas. En este caso, también la investigación continua de los elementos. ¿Por qué? Porque en base a esta investigación que ya se ha hecho con varios investigadores o arqueólogos, antropólogos, nosotros podemos dar una visión mucho más amplia de lo que es el contexto social. ¿Por qué? Porque justamente este espacio está estructurado museológicamente en base a un estudio antropocéntrico. Entonces, claro, ahí tenemos que ver todas las posibilidades y también todas las perspectivas, ¿no? Y cómo estas han influenciado en la cultura actual del Ecuador. Qué bien, porque supongo que cada etapa cuenta con su elemento de ficha bibliográfica, pero también tal vez tienen un registro virtual en donde la gente que va pueda acceder o desde algún sitio para poder hacer una visita virtual. ¿Tienen contemplado eso antes de ir o también que se quede como una información adicional, ¿no? Si es que, como decía, las personas que tal vez no pueden ir al subterráneo por cualquier circunstancia, entonces pueden hacer tal vez una visita a modo de elementos digitales, virtuales. ¿Cómo manejan esa parte? A ver, el museo como tal o los especialistas que nos encontramos en el espacio, hacemos una serie de recopilación fotográfica y audiovisual, la cual nos permite dar paso a los procesos que se van dando en el museo. Sin embargo, también hay un proyecto con el área de informática de la Facultad de Filosofía. Justo fue un proyecto que se apoyó desde el museo como proyecto de grado, en el cual se muestra un video 360 del espacio, que tenga mediación guiada y se pueda visitar directamente en el espacio, o sea, vía virtual. ¿Y eso tiene algún costo? No, este proyecto está a punto de ser patentado por el estudiante que lo realizó. Sin embargo, queda como un registro para que el museo pueda acceder de aquí en un año más o menos, que es lo que dura el proceso de titulación. Claro, se entiende. Entonces, aquí dan cuenta de que el Museo Antropológico Antonio Santillana, ¿no? De la Universidad Central, está poniéndose como a la vanguardia de procesos que se encuentran también en otros lugares, en otros países. Claro que, como indicaba, estamos todavía en un proceso como emergente, creciente, desarrollándonos, pero yo considero que ya con estas etapas es como que está fortaleciendo la parte virtual, alineándose, ajustándose también a los procesos de comunicación en los que nos encontramos en este momento. Y eso es vital también para los procesos educativos. Y justamente a partir de esta parte de la educación, ¿cómo sería esa recomendación para los educadores o quienes están en la parte de la docencia, historiadores, mediadores, artistas, entre otros, de que esta indicación sobre los procesos para las experiencias en un museo, ¿qué elementos deberían contemplar? ¿Cuál sería esa recomendación principal? Además de, lógicamente, ir a visitarles, ¿no? Por ejemplo, yo conocí en una ponencia que estuve desde Argentina sobre procesos educativos, las maestras señalaban que en un inicio los estudiantes tenían esa propiedad de poder elegir su obra artística de un catálogo que les daban para reproducir a su manera, ¿sí? Entonces, una vez que reproducían al mismo tiempo que conocían sobre el artista o los artistas, ellos se involucraban tanto con la información que luego ya exponían, pero una vez que
llegaban a ese nivel de entender, de conocer esa experiencia, de trasladar a su propio lenguaje la obra, las maestras decían que les llevaban ya el museo, a las galerías, a que vean esa obra que ellos, con la cual vinieron trabajando, con la cual se incorporaron, y decía que les da como una sensación muy placentera, muy única, muy divertida, que se identificaban, que llegaban y decían, mira, ahí está la pintura, el cuadro que yo hice, y luego empezaban ellos a hacer la descripción. Entonces, no sé cómo se manejaría acá o cuál sería como una base de recomendaciones para incluir, incorporar esas funciones como más didácticas en la parte educativa, o esos nexos que pueden darse, ¿no?, entre el museo, la educación, porque es parte también de un proceso cultural, un proceso formativo. Yo considero que la mayoría de estas propuestas, en base a mi experiencia en otros campos como mediación comunitaria, mediación educativa, igual en otros espacios, siempre es conectar con la actualidad. Este vínculo hace que la persona no sienta que es algo que no le pertenece, que no le corresponde. La mayoría de propuestas, y hablando ya desde proyectos formativos que en este momento me encuentro como docente, han sido entrar en personaje, o sea, entender la simbología, entender el momento. Por ejemplo, cuando hablamos de sacerdotisas y chamanes, cuando hablamos de estos dioses, ¿por qué eran tan necesarios? ¿Por qué son necesarios en la agricultura? ¿Por qué nos basamos en estos periodos? ¿Cuáles son el tipo de representación? ¿En base a qué creencias nos estábamos encontrando en ese momento? Entonces, claro, ese ha sido uno de los principales medios en los cuales yo me he basado para lograr llegar a mis estudiantes. ¿Qué más podemos encontrar? Detalles, fichas de observación. A los chicos lo que les ha generado este vínculo con el museo justamente es poder interactuar con las piezas, no verle como un lugar sagrado o no sacralizar el museo, hacerle un elefante blanco, como dicen por ahí, sino más bien tener esta accesibilidad, tener incluso el mediador educativo es fundamental. Yo pienso que es un eje importante cuando hablamos de museos, porque hay piezas que no se conocen solas o hay museos que no hablan solo, se podría establecer. Entonces el mediador genera un vínculo con la pieza y también con la historia por medio de historias, por medio de cuentos, por medio de asociaciones incluso. Entonces hacemos esta reflexión crítica de cómo era, cómo es hoy, cómo podemos identificarlos y así vamos haciendo, generando mucho más conocimiento, pero ya desde el lado humano. Si yo les hablara como artista, para mí ha sido un eje fundamental en esta mediación educativa. Desde el entender que hay un antes, un después en estos procesos, también me hace creer o me hace pensar que los estudiantes necesitan también conocer estos procesos. Yo hablo de tres ejes importantísimos. Me parece que esto de personificar, de construir un lenguaje adaptado de acuerdo al tipo de públicos, uno. Lo otro, con ello, de por medio como eje transversal, la condición de las narraciones o las narrativas, o sea, el hecho de tener esa historia que funciona a modo de cuento, el relato de lo que pasó en ese tipo de periodos, o cómo se supone que se dieron las actividades o elementos en conjunto con esos personajes de la época. Me pareció bastante maravilloso, innovador, y que funciona también al mismo tiempo como una estrategia en la educación, y veo que es parte de los elementos estructurados en la museología, ¿no? Ahora bien,
Lo otro que me pareció interesante, ustedes propician, bueno, estamos aquí y a dar el elemento del hacia atrás y hacia la actualidad. O sea, esa organización entre el manejo de los tiempos, ¿no? ¿Y qué pasó y cómo sería ahora? O la comparación. Yo recuerdo también eso, que esa dinámica que funcionó conmigo y me pareció muy atractiva porque en esa explicación decía usted, Elena, así de esta manera lo consideraban simbólicamente. Y en cambio ahora lo tenemos de esta otra forma, decían. Entonces, ese ir y venir de elementos en el tiempo, o sea, se construyen narrativas, se los proyecta de acuerdo a la edad, pero esa forma como de contraste entre el ayer y lo que está pasando me parece también otro tipo de estrategia dentro del contenido. Maravilloso, maravilloso, Elena, qué bien, qué interesante. Pero, ¿cuáles serían como esos otros protocolos para otras etapas de mediación fuera de un entorno de museo? Sí, los procesos de mediación comunitaria son muy diferentes. Aplica mucho el qué nos quieren contar en base a qué historia o qué historia vamos a narrar. Cuando se habla de esta mediación comunitaria, primero, como usted mismo mencionó, el espacio es fundamental. ¿Dónde se desarrolla? ¿En base a qué criterios? ¿Qué es lo que queremos comunicar? Y aquí, en cambio, el eje fundamental es la narrativa actual de la comunidad. ¿Cuáles son sus vivencias? ¿Cuáles son sus necesidades? Incluso, ¿qué necesitamos contar para que haya una solución o para que haya un cambio? Cuando se trabajó en proyectos como Extramuros, la mayoría de procesos se daban en torno a una gestión no formal o una estructura no formal, la cual sí tenía un eje fundamental que era representar por medio de historias o por medio de vivencias a las comunidades. Entonces estas simbologías cambian, ¿no? Ya vemos que hay nuevos participantes, que los contextos no son iguales, que incluso las vivencias no son las mismas, pero con un eje transversal en relación al enfoque crítico. O sea, ¿qué vamos a lograr con esto? Que nuestra historia sea escuchada, que nuestra historia sea vivencial incluso, pero también que estos medios educativos o estos medios no formales sean parte de este vínculo, tanto con el espectador y con la comunidad. Eso sería fundamentalmente. Y al mismo tiempo con eso se enriquecen la parte de los productos, el recopilar información sobre ese sector, este periodo específico de la población, de los que están siendo parte de esa historia, de la narración. Qué bien, que atractivo todo esto que nos indica desde los componentes de las etapas de museología y patrimonio, ¿no? Que bonito llegar hacia ese tratamiento de conocerlo a través de usted y sus experiencias en estas áreas. Qué bien, posibilidades que se pueden dar con ya las formas de narrar de los ciudadanos, incluso la jerga gramatical de cada sector, que es un aporte y es una característica vital y esencial. Y esto en procesos documentales también se vuelve como un tipo de recurso y al mismo tiempo de patrimonio. Asociado a la memoria oral y sobre todo estos procesos de vinculación. Justamente la memoria se dice que es de quien la cuenta, ¿no? Y cuando hablábamos de estos procesos, la mayoría de personas decía, pero no tengo nada importante que contar. Esa es una anécdota. Y yo decía, toda historia es necesaria que sea contada desde diferentes perspectivas, desde diferentes lugares. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas no estamos en conexión con los enfoques o tal vez con las vivencias de las otras personas. O sea, no estamos como conscientes de la sociedad en sí, cómo se desarrolla. Entonces, por medio de esta memoria,
podemos recopilar nuevas perspectivas sobre la sociedad contemporánea. Se ha ido transformando en el tiempo, entonces eso hay que considerar y es como que dar una guía. Y a propósito de guía, sería interesantísimo que usted nos haga también un manual, ¿no? Una guía de cómo hacer estos protocolos de partes en museología que necesitamos para incorporarnos a las diferentes realidades y que sea como un elemento que sea utilizado tanto para artistas, para museólogos, para quienes entiendan o quieran aprender y para la parte educativa igual. La museología o la mediación educativa es un ente todavía que podemos sacarle mucho provecho. Está en auge ahorita en el Ecuador y realmente con esta inspiración creo que sí voy a fomentar un poco más acerca de esta información porque es un poco desconocida, ¿no? ¿Qué hace un mediador? ¿Qué hace un guía? ¿Cómo maneja estas propuestas didácticas? ¿Cómo hace que la enseñanza sea más lúdica? Entonces, yo agradezco nuevamente la oportunidad porque sí me abre posibilidades, incluso con respecto a investigación, para poder generar muchas más herramientas para próximos museógrafos, museólogos, guías, educomunicadores y docentes. Muy bien, muchísimas gracias, Elena. Sobre la base tal vez sería de la invitación hacia el museo, que más nos puede participar. Las propuestas audiovisuales están muy acopladas a lo que son los museos. Estas proyecciones, nuevas estructuras, por ejemplo, usar luces, usar sombras, usar color, réplicas, siempre nos permiten tener un ambiente mucho más amigable con el espectador. El museo también nos permite tener un acercamiento al pasado y también reflejar el presente. La museografía y la museología son un eje fundamental como un medio de registro de nuestro contexto social, político y económico. Yo hablo mucho siempre de la simbología porque es lo que predomina cuando hablamos de cerámica. Y también podemos encontrar esta correlación con los estudiantes. La mayoría de estudiantes e investigadores, porque la mayoría de estos nos presentan historias que se asemejan a las vivencias que están pasando en el museo, aunque ustedes no lo crean. Son bastante interesantes porque desde culturas precolombinas hablamos de lo que son piercings o narigueras. Entonces ya se va asociando mucho más con esta época contemporánea y nos permite tener un vínculo mucho más grande. La invitación que les hago es que visiten los museos, vean qué hay detrás de toda esta organización, de toda la disposición de elementos, que vean mucho más allá de los profesionales, que se den cuenta cuáles son los métodos más acertados para llegar a los estudiantes y sobre todo tener en cuenta que todos tenemos un niño en nuestro interior y que este niño por lo general quiere aprender y quiere jugar. Y este ha sido un eje fundamental al hablar de mediación educativa, que es en el área en el que estoy, porque me ha permitido aportar más que conocimiento, vivencias a mis estudiantes. Qué lindo. Muchísimas gracias por la invitación. Así es que todos debemos incorporarnos a la parte de galerías, de museos y especialmente donde se encuentra Elena, que es el Museo Antropológico Antonio Santillana de la Universidad Central. Qué lindo haber compartido estos momentos. Le agradezco muchísimo el evidenciar que este tipo de componentes, piezas que en un inicio no fueron pensadas que son de utilidad para un museo, sino cumplían otro tipo de funciones.
pero ya que se encuentran en esta categoría, cumplen un rol, un valor histórico y a la vez patrimonial a nivel nacional e internacional. Entonces, algo de lo que usted habló es justamente darles ese valor que tiene cada pieza, cada elemento, por lo que representa, por lo que significa, porque es un soporte a una invitación hacia la construcción de verificar los elementos identitarios de nuestra nación, de nuestra región. Muchísimas gracias, Elena. Espero en otro encuentro también para seguir dialogando sobre estos elementos tan interesantes. Muchas gracias a usted nuevamente. Realmente para mí ha sido un honor estar aquí. Quiero expresar en este momento realmente gratitud a usted. Nosotros como educadores nos hemos inspirado en parte de su proceso como docente para llegar a ser mucho más humanos y también como mujer expresarle mi más grande gratitud porque sí ha sido un símbolo para que yo pueda tenerle como ejemplo. Oh, qué linda, Elena, no me hagas llorar, por favor. Otra vez. Qué linda, muchísimas gracias. No me esperé, estas sorpresas son únicas, de verdad. Y yo las disfruto como un éxito. Qué lindo, qué grato también poder recibir esto como yo lo aprecio mucho y lo llevo en mi corazón. Muchísimas gracias por estos momentos y por dejarme saber que fue parte de ese desarrollo. Qué emoción. Muchas gracias. Nos vemos entonces en otro encuentro. Que estés Gracias bien, a Elena.